¿Qué tal? Mi nombre es Félix Carrillo, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Esta presentación corresponde a la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Dentro de esta presentación voy a hablar acerca de la unidad 3, que tiene como título Análisis de varianza. Voy a resolver un par de ejercicios correspondientes a cada subtema para su mayor comprensión. Nos pasamos directamente al primer ejercicio correspondiente al subtema 12.2, análisis de varianza de un factor. El ejemplo nos dice, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos tres factores que son los tipos de autos, compacto, mediano y grande, y sus diferentes datos correspondientes a cada número de auto. Son 10 muestras para cada tipo de auto y los datos son en fuerza G, y la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Muy bien, entonces pasamos estos datos a Minitab para realizarlos. Muy bien, entonces para continuar nos vamos a estadística, nos vamos a la opción de ANOVA y vamos a hacer en este caso la prueba de varianza de varianzas iguales. Seleccionamos. Muy bien, vamos a seleccionar aquí. Los datos de respuesta están en una columna separada por cada nivel o factor. Como respuesta vamos a poner los tres factores que tenemos: autos compactos, autos medianos, autos grandes, y aceptamos. Vamos a obtener una gráfica de este tipo, que son la gráfica para la prueba de varianza, y tenemos un valor P con comparaciones múltiples y un valor P para prueba de Levane. ¿Sí? Ambos resultados, ambos valores están por arriba del nivel de significancia de 0.05, por lo que podemos decir que con estos resultados no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué es lo que nos dice la hipótesis nula? Aquí nos los indica que la hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente, ¿sí? Entonces, con estos valores P un poco altos, mayor que el nivel de significancia, estamos diciendo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula mencionada en esta parte. ¿Ok? Bien, autos compactos tiene un intervalo en su varianza bastante amplio, a diferencia de lo que es autos medianos, y también con respecto a autos grandes, ¿no? Van disminuyendo su intervalo, están un poco diferentes. Muy bien, entonces analizando los datos de este lado, yéndonos a lo que es el método, el valor P, los mismos que tenemos en la gráfica, que de lo cual nos indican lo mismo, que por ser valores mayores al nivel de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. Continuamos, nos vamos ahora a estadística, ANOVA.
Ahora vamos a tomar la prueba con un solo factor. Vamos a seleccionar los datos de respuesta están en columnas separadas con cada nivel factor y como respuestas vamos a obtener los mismos factores, autos compactos, medianos y grandes. En opciones lo dejamos como está. Comparaciones, aquí vamos a manejar todas las comparaciones posibles. Turkey, Fisher, Dunet, HSU y demás, ok. Aceptamos. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1, aceptamos y aceptamos. Muy bien, aquí nos arrojó una serie de gráficas. Tenemos la gráfica de residuos para autos compactos, medianos y grandes. Tenemos que los valores están dispersos a lo largo de la línea. No tenemos valores lejanos a lo que es la línea recta. Son valores bastante cercanos. Es una proporción bastante definida. En el ajustes, en el residuo de ajustes, tenemos valores positivos y valores negativos, ¿no? Todo dentro de los límites. En el histograma, pues aquí vemos que tenemos valores desde menos hasta valores positivos, formando lo que es la campana de Gauss. ¿Ok? En la siguiente gráfica nos muestra el intervalo, los intervalos de los autocompactos, medianos y grandes. Tenemos las medias en formas ascendente, ¿sí? Sus intervalos prácticamente son muy parecidos, son diferentes. En la siguiente, eh, aquí tenemos la gráfica de HSU. Nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. ¿Sí? En este caso, autos grandes comparados con respecto a autos compactos tiene como cota 0. Es decir, que su límite es 0, por lo que aquí decimos que la media es significativamente diferente. En autos medianos con respecto a autos compactos y autos compactos con respecto a autos medianos contienen el valor de 0, por lo que aquí sí existe una igualdad entre sus medias. En la siguiente gráfica es la gráfica de Dunet. De la misma forma nos dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente. En este caso, los autos grandes con respecto a autos compactos no contiene el valor de 0. Entonces, la media es significativamente diferente a la media de control. En autos medianos con respecto a autos compactos, que es en este intervalo, ese intervalo sí contiene 0. Entonces, aquí se dice que la media, hay igualdad entre las medias, ¿no? Porque contiene el valor de 0. En la gráfica de Fisher nos dice si un intervalo no contiene significativamente diferentes. El único intervalo que no contiene 0 es el de autos grandes comparados contra autos compactos. Este está por fuera del valor 0, no lo contiene, por lo que aquí la media es significativamente diferente. En tanto autos medianos, autos compactos, autos grandes y autos medianos contienen a 0, por lo que las medias son iguales. En la prueba de Tukey, aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Mismo caso, aquí en el auto grandes comparado contra autos compactos, este intervalo no contiene 0, ¿sí? Por lo que entonces la media que corresponde es significativamente diferente. En los intervalos restantes sí contienen a 0, por lo que en estos intervalos sí hay una igualdad entre las medias.
Muy bien, entonces vamos a analizar lo que es el resultado de aquí del pergamino. Vamos a ver, aquí está la prueba de ANOVA. ¿Sí? La hipótesis nos dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, por lo menos una media, es diferente. ¿Sí? Tenemos el valor de P en el análisis de varianza de 0.028. Este valor de P es nivel de significancia de 0.05, por lo que con este resultado podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Bien, continuamos entonces. Tenemos las comparaciones en parejas de Tukey. ¿Sí? Aquí los intervalos de confianza van desde negativo para los autos medianos, autos compactos, de negativo a positivo. Su valor P es mayor al nivel de significancia. Y en autos grandes, autos medianos, de misma forma de negativo a positivo, su valor P es mayor al nivel de significancia, por lo que en estas dos comparaciones decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? En esta comparación de autos grandes con respecto a autos compactos, el intervalo de confianza es de negativo a negativo, es decir, no pasa por el cero, por lo que en este caso su valor P es menor al nivel de significancia. Aquí, aquí sí tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que existe una igualdad entre sus medias. Nos vamos con la prueba de Fisher. La prueba de Fisher, el intervalo de confianza también nos dice mucho. Aquí tenemos el intervalo de confianza que no pasa por cero, puesto que es de negativo a negativo, y por lo tal su valor P es menor al nivel de significancia. Aquí también tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En las comparaciones restantes, su intervalo va de negativo a positivo en ambos casos, y su valor P por tal es mayor que el nivel de significancia. En este caso no tenemos la evidencia para realizar la hipótesis nula. Muy bien, continuamos entonces con la prueba de Dunet. Aquí sus intervalos todos van de negativo a positivo. Sin embargo, el último, que es autos grandes con autos compactos, va de negativo a valor cero, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor P cae menor al nivel de significancia, por lo que tenemos aquí la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En las comparaciones restantes, en las dos comparaciones restantes, en esta prueba, el valor negativo hasta un positivo, y su valor P es mayor al nivel de significancia de 0.05. Aquí decimos que no tenemos la evidencia suficiente para realizar la hipótesis nula. HSU, eh, aquí no tenemos los datos, entonces ya la analizamos. Aquí está, HSU, aquí la tenemos. Eh, Fue la que acabamos de hecho. Y bueno, entonces prácticamente es la conclusión del primer ejercicio correspondiente a análisis de varianza. Continuamos con el ejercicio 2 de este tema a continuación. Bien, continuamos entonces con el segundo ejercicio del subtema 12.2, análisis de varianza de un factor, y dice lo siguiente: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Muy bien, aquí nos prestan la serie de datos correspondiente
a lo que son las pruebas que le hicieron a los maniquíes en cuanto a las lesiones en la cabeza. Tenemos los autos compactos, medianos y grandes y sus respectivos datos. Vamos entonces a trasladarlos directamente a lo que es Minitab para dar solución. Tenemos los datos correspondientes a los autos. Nos vamos entonces a estadística. Seleccionamos ANOVA y vamos a hacer la prueba de varianzas iguales. Muy bien, vamos a esperar a que cargue un poquito. Aquí lo tenemos, seleccionamos los datos de respuesta en una columna separada para cada nivel de factor. Como respuesta vamos a poner autos compactos, medianos y autos grandes. Muy bien, damos a aceptar. Y nos va a arrojar una gráfica. Muy bien, aquí tenemos la gráfica que nos está arrojando con respecto a la prueba de varianza. ¿Sí? Tenemos que en este caso los autos grandes tienen un mayor intervalo, ¿sí? A comparación de los autos medianos y los autos compactos, ¿sí? Entonces aquí nos puede, no son los más seguros puesto que su intervalo es mayor, ¿no? Vamos a ver la comparación múltiple. Tenemos el valor P de .120 y en la prueba del IBNE tenemos el valor P de .173. En este caso ambas pruebas, ambos valores P son mayores que el nivel de significancia 0.05, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que existe una igualdad ante las medias, ¿sí? Esto es lo que nos dice esta gráfica y estos valores de P. Los revisamos de este lado, si prueba de varianzas iguales. La hipótesis nula, todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Muy bien, tenemos entonces aquí los diferentes intervalos dados para cada factor y los valores P mencionados de .120 y .173, ¿sí? Entonces los dos valores están por encima del nivel de significancia, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Continuamos entonces en estadística ANOVA y ahora lo vamos a hacer con un solo factor. Vamos a seleccionar los datos en columnas separadas como respuesta los autos compactos, medianos y grandes. Aquí en comparaciones vamos a hacerlo con todas las gráficas posibles. Aceptamos. En gráficas 3 en 1. Aceptamos. Aquí en opciones no vamos a poner nada. Nada más y aceptamos. Muy bien, aquí nos está arrojando todos los resultados. Ok, tenemos esta gráfica, la gráfica de residuos. Tenemos que los datos, ¿sí? Realmente están bastante bien definidos y con una dispersión bastante buena a lo que es al recto de la recta, a la dirección de la recta. Hay puntos con una dispersión bastante buena. En la de ajustes y valor ajustado, de igual forma hay valores positivos, hay valores negativos y bueno, muestra unos buenos datos en esta gráfica. En el histograma tenemos de valores negativos a valores positivos, ¿sí? Y
frecuencias altas, por lo que nos ayuda a dibujar lo que es la campana de Gauss. Tenemos la gráfica de intervalo de autos compactos, automedianos, ¿sí? y, y autos grandes. Y tenemos que la media es muy parecida, ¿no? Es prácticamente a la misma altura. E incluso los autos con intervalos muy parecidos. El único que cambia un poquito es el auto compacto, que tiene su media un poco más arriba, ¿sí? Y su intervalo pues también varía de los demás. Tenemos el IC de 95% simultáneas de HSU, ¿sí? Aquí si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. El 0 pasa todas las comparaciones, por todas las comparaciones, por lo que en esta gráfica no nos está mostrando que exista eh, una diferencia significativa entre sus medias. Esto quiere decir que todas las medias comparadas en estos factores son relativamente iguales. Existe una igualdad. En esta otra gráfica de Dunet, aquí la misma aplicamos. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Entonces, ambas rectas, ambos intervalos contienen 0, por lo que las medias, ¿sí?, son muy parecidas incluso. eh, Decimos que existe una igualdad. En la de Fisher también, si un intervalo o cualquiera de ellos no contiene a 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. De igual forma, en estas combinaciones, en estas comparaciones, los tres intervalos contienen el valor 0, ¿sí? Por lo que entonces se dice que existe una igualdad entre estas tres medias. Tenemos la siguiente gráfica también. En la gráfica de Tukey, de igual forma, esta gráfica contiene, por lo que decimos que existe una igualdad entre las medias. Prácticamente todas las gráficas nos dieron los resultados de las cuales en todos los intervalos contienen el valor 0, por lo que se define que existe una igualdad entre sus medias. Sí, vámonos a ver los resultados obtenidos en, en el pergamino. Y aquí está, esto lo miramos hace rato. Aquí lo tenemos, la hipótesis nula, todas las medias son iguales y por lo menos una media es diferente. En este caso, todas las medias nos dieron iguales, no hay medias diferentes. No hay una significancia para eso. Tenemos el valor P de 6.676. Eso decimos en cuanto al análisis de varianza que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que existe igualdad, ¿sí? Entonces, la probabilidad está de que la igualdad sí existe. Tenemos también la prueba de Tukey, ¿sí? Tenemos los intervalos, todos están desde negativo a positivo, los tres en las tres comparaciones, sus valores P están por encima del nivel de significancia, por lo que también no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En la prueba de Fisher nos vamos a realizar los intervalos de confianza, están desde negativos hasta positivos, de igual forma en las tres comparaciones, automedianos contra autos compactos, autos grandes contra autos medianos, ¿sí? Desde negativo hasta positivo su intervalo, por lo que el valor P de igual forma es mayor al nivel de significancia. Entonces decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar una igualdad. Esto quiere decir que la igualdad es existente. Al decir que existe, estamos aceptando la hipótesis, estamos rechazando la hipótesis alterna de que al menos una es diferente. En este caso, todas las medias son iguales. Muy bien, tenemos aquí
¿Cuál nos tenemos? El de Fisher, comparación múltiples de Dunet, este es el de Dunet, ¿sí? Nos vamos a sus intervalos de positivo y de negativo a positivo en ambas comparaciones, valor P mayor al nivel de significancia, no hay evidencia para realizar hipótesis nula. Nivel de confianza individual de 97.27%. Prueba de HSU, ¿sí? De la misma forma, sus valores P son mayores al nivel de significancia, por lo que los intervalos de igual forma pasan por el cero, de negativo a positivo. Esto quiere decir que no tenemos tampoco evidencia suficiente para realizar que existe una igualdad. Muy bien, de esta forma entonces concluimos y damos respuesta al ejercicio de que en realidad sí existe una igualdad en lo que es las medias de estos datos, ¿sí? Entre lo que es las medias de los resultados obtenidos en las pruebas de las lesiones en la cabeza. Y que dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues decimos que no. Decimos que no, porque aquí en los autos grandes tenemos un intervalo bastante amplio, ¿sí? En los que pueden haber ocurrencias. Bueno, pues eso nos da la respuesta. Muy bien, hasta aquí concluyo lo que es el tema 12.2, análisis de varianza de un factor. Bien, continuamos entonces con el subtema 12.3, que es análisis de varianzas con dos factores. Continuamos con el subtema 12.3, análisis de varianza de dos factores. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto mediano grande. Utilice el nivel de significancia de 0.05. Bien, aquí nos pide entonces encontrar una interacción ante estos factores. Aquí tenemos la serie de datos, tipo de automóvil extranjero nacional y tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Nos da los datos previamente capturados. Muy bien, entonces empezamos con la solución en base a estadística. Nos vamos a estadística, ANOVA, y vamos a seleccionar eh, ANOVA, análisis de medias. Vamos a analizar ahorita lo que son sus medias, ¿sí? Como respuesta de la aceleración, el factor 1 va a ser tipo de automóvil y como factor 2 el tamaño de automóvil. Ok, aceptamos y vamos a obtener los dos factores, ¿sí? Es la ANOM normal de dos factores de desaceleración del pecho en gramos. ¿Sí? Aquí tenemos el efecto de la interacción. Contamos con los límites de decisión, límite inferior, límite superior, y los puntos, las medidas que aquí tenemos prácticamente están dadas muy cercanos al valor cero, un comportamiento bastante nominal. eh, Todos los datos se encuentran en posición correcta, muy cercano a cero. Esto es para el tamaño de automóvil, compacto, grande, eh, mediano, y el tipo de automóvil extranjero y nacional, ¿sí? Entonces el efecto de interacción está mostrado en estos puntos azules y tiene en sí un efecto bastante eh, cerrado, bastante cercano al valor cero, dentro de los límites. Tenemos aquí el efectos principales para tipo de automóviles, ¿sí? Tenemos tipo de automóvil extranjero. Tenemos que aquí en el automóvil nacional hay un punto rojo, ¿sí? A lo que es cercano al límite inferior, que desee de un valor de 39, ¿sí? Entonces, tenemos también un valor en el límite superior para el automóvil extranjero, que está por acá, por este lado, es de
44.1, ¿sí? Entonces son puntos bastante separados uno del otro, por lo que hay una diferencia eh, bastante marcada en estas medias, ¿no? Muy bien, entonces, en efectos principales para el tamaño del automóvil, en cuanto a compacto, grande y mediano, ¿sí? Todos sus datos, sus medias están dentro de los límites. Tenemos aquí que para el compacto hay un límite, hay una media de 45, su valor es de 45, para el grande es de 37 y para el mediano es de 41, ¿sí? Entonces aquí para el automóvil, el tamaño de automóvil grande, tenemos que la desaceleración es menor, por lo que el impacto aquí es mucho menor a comparación del compacto que está mucho más arriba. Muy bien, entonces continuamos ahora, nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA y vamos a seleccionar ANOVA balanceado. ANOVA balanceado, esto porque tenemos la misma cantidad de datos para todos los factores. Entonces, desde la respuesta de aceleración en pecho en gramos, el modelo es tipo de automóvil, tamaño de automóvil y como tercer factor, tamaño, tipo de automóvil por tamaño de automóvil, ¿sí? Aquí vamos a ver las gráficas, vamos a sumar 4 en 1, aceptamos y aceptamos. Muy bien, aquí tenemos la gráfica de los residuos, tenemos los valores, tenemos los diferentes valores dados de los residuos con un comportamiento muy marcados, bastante cercanos a la línea, no hay una variación significante. Tenemos también valores dispersos, en tanto valores positivos como valores negativos. Manejamos, aquí también está el histograma, el residuo de histograma, como valores negativos, valores positivos, y con los valores centrales un poco más elevados, los cuales nos forman la campana de Gauss y orden de observación eh, del comportamiento de estos puntos, todos están dentro de los límites. Muy bien, analizamos los datos que nos entregó la prueba, ¿sí? Tenemos aquí los tipos de automóvil, extranjero, nacional, y los tamaños, compacto, grande y mediano. Para el tipo de automóvil, eh, para la primera fuente, que es el tipo de automóvil, tenemos un valor P de 0.038. Esto significa que aquí tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En este caso vamos a manejar la hipótesis nula de que existe igualdad entre las medias de los tipos de automóvil que existen, ¿sí? Y para la alternativa que por lo menos una media es diferente a la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tamaño de automóvil, el valor P es 0.06, es mayor que el nivel de significancia que estamos utilizando, en ese caso es de 0.05. Es un poco mayor y aquí no tenemos la evidencia para realizar la hipótesis nula, la que ya mencionaba en ese momento. Lo mismo pasa con tipo de automóvil por tamaño de automóvil, que es el tercer factor. El valor P es mucho más alto todavía que el valor de significancia, que el nivel de significancia. Por lo que aquí también rechazamos la hipótesis, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que exista una igualdad entre las medias de los tipos de automóvil multiplicado por el tamaño del automóvil. Muy bien, continuamos entonces, nos vamos a estadística, ANOVA, ahora seleccionamos lo que es gráfica de intervalos, ¿sí? Gráfica de intervalos, seleccionamos lo que es con grupos, aceptamos, aquí es
Para los engramos, las variables, automóvil, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí prácticamente lo vamos a dejar como está, no creo que no lo vamos a mover nada. Aceptamos y vamos a obtener la siguiente gráfica. Muy bien, tenemos esta gráfica de intervalos de desaceleración de pecho en gramos, ¿sí? Para el tipo de automóvil. eh, el tipo de automóvil es extranjero nacional y los tamaños compacto, grande y mediano para ambos. Tenemos aquí los intervalos para el compacto, para el grande y para el mediano de los automóviles extranjeros. Y vemos que el grande, su intervalo es mayor y pues este punto sería la media de ese intervalo. Para el intervalo menor con respecto a los automóviles extranjeros. En los automóviles nacionales, el automóvil tipo tamaño compacto tiene un intervalo bastante pequeño. ¿Sí? Esto es porque tiene los números muy cerrados y sobre todo la media pues cae al valor central de ese intervalo y el intervalo para el más grande es todavía más chico que el intervalo para los automóviles medianos, ¿sí? Entonces, vemos que para los nacionales, para los autos nacionales, sus intervalos son mucho más pequeños a comparación de los automóviles extranjeros. Ok, continuamos entonces. Ahora nos vamos con estadística ANOVA. Gráfica de efectos principales. Aceleración y respuesta, desaceleración, factores, tipo y tamaño. Aceptamos. Muy bien, aquí tenemos la gráfica de efectos principales. Eh, Tenemos que la media de los automóviles extranjeros es mucho más alto que la media de los automóviles nacionales. Viene en forma descendente y pues claramente demostramos que en los automóviles extranjeros tiene una media mucho más alta que las de los automóviles nacionales. Esto con respecto al tipo de automóvil. Con respecto al tamaño del automóvil, los vemos que los automóviles grandes tienen una media más pequeña a comparación de los automóviles compactos, tienen una media mucho más grande. Esta media es de 45 y la media de los automóviles grandes es de 37, ¿sí? La media de los automóviles medianos está prácticamente al nominal entre ambos, entre el compacto y el grande, ¿sí? Pero pues prácticamente en este se demuestra que los automóviles grandes tienen una desaceleración más pequeña en cuanto al golpe en el pecho en gramos. Muy bien, continuamos entonces con la última prueba, vamos con ANOVA y gráfica de interacciones. Como respuesta ponemos desaceleración, factores tipo y tamaño, aceptamos. Y esta es la gráfica que nos va a demostrar si existe interacción, lo que nos pide el ejercicio. Tenemos entonces tamaño del automóvil, compacto, grande, mediano y el tipo de automóvil que es extranjero y nacional, ¿sí? Vemos entonces que el comportamiento de los automóviles extranjeros y nacionales es prácticamente paralelo uno del otro, por lo que muy difícilmente exista una o va a haber una interacción. No veo como líneas en algún determinado punto, por lo que la interacción está pues, alejada, ¿no? Tiene un comportamiento paralelo y una interacción aquí no es posible. Vamos a interferir a lo que es cambiar eh, los factores. Vamos a poner al revés.
tamaño del automóvil, a ver qué nos muestra. Aquí es un dato interesante porque a comparación de la gráfica anterior, nos está mostrando que hay una línea verde en la que probablemente exista una interacción más adelante, ¿sí? Sin embargo, nos vamos, eh, aquí hicimos un cambio de factores. Ahora el tipo de automóvil está bajo este eje, que es extranjero nacional. El tamaño del automóvil está dado por esta parte, ¿no? Vemos que el automóvil compacto con el automóvil grande es totalmente paralelo, de igual forma interacción más adelante. Sin embargo, los automóviles medianos son las que podrían tener una interacción en algún punto dado, ¿ok? Pero si nos vamos nada más a los puntos, al tamaño del automóvil compacto con respecto al automóvil grande, no tendremos, no tendremos una interacción. Muy bien, de esta forma concluyo lo que es el primer ejercicio de este subtema de dos factores. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio en análisis de varianza de dos factores y dice lo siguiente: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna de tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel significante de 0.05. Muy bien, aquí nos dan una serie de datos correspondiente a los tipos de automóvil y tamaños de automóvil, los cuales vamos a mandar a Minitab. Muy bien, aquí los tenemos. Entonces, para dar respuesta, empezamos a realizar las diferentes opciones. Estadística, nos vamos con ANOVA y seleccionamos análisis de medias. Vamos a analizar primeramente las medias. Como respuesta tengo lesiones en la cabeza, que es lo que estamos buscando. Factor 1, tipo de automóvil, y factor 2, tamaño de automóvil. Ok, aceptamos. El inicio nos pide un análisis de varianza de factores para determinar si existe un efecto de interacción en efecto del factor de renglón de tipo automóvil extranjero y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, medio, grande. Ok, muy bien, tenemos aquí efectos de interacción con respecto al tamaño del automóvil compacto, grande, mediano y el tipo del automóvil extranjero y nacional. ¿Sí? Extranjero y nacional. También nos pedía el ejercicio. Sí, aquí está, extranjero y nacional. Ok, vamos a ver. El efecto de interacción, vemos que tenemos unos límites marcados, 113.6 menos 113.6. Todos los puntos dados están dentro de este intervalo, de estos límites, algunos muy cercanos a 0, otros como en 50, aproximadamente 52. Sin embargo, todos están prácticamente concentrados dentro de los límites. Ahora, tenemos aquí efectos principales de tipo de automóvil. Con respecto al automóvil nacional, tenemos un valor dentro del límite de aceptable. Para el automóvil extranjero, de igual forma un valor límite aceptable.
y ambos están dentro de los límites que manejamos aquí en la gráfica. Están un poco alejados uno del otro. Por ejemplo, para el extranjero lo tenemos de 427.4 y para el nacional de 340, ¿sí? Entonces, los nacionales es menos peligroso tener lesiones en la cabeza, puesto que los valores nos están dando mucho más abajo que los extranjeros. Tenemos efectos principales para tamaño del automóvil, ¿sí? Compacto, grande y mediano. Estos prácticamente están en nominal. Aquí tenemos este valor de los automóviles de tamaño grande con un valor de 348, que es el valor más pequeño a comparación del compacto y del mediano. Entonces el automóvil grande tiene mejor media que los demás. Muy bien, nos vamos entonces a estadística, ANOVA, y seleccionamos ANOVA balanceado. La respuesta es lesiones en la cabeza. Como modelo, tipo de automóvil, tamaño de automóvil y siguiente factor es tipo de automóvil por tamaño del automóvil. Y las gráficas vamos a poner 4 en 1, aceptamos y aceptamos. Muy bien, aquí tenemos la gráfica de residuos para lesiones en la cabeza, ¿sí? Tenemos que la dispersión es bastante concentrada, solo tenemos acá un punto que está un poco anormal a comparación de los restantes, ¿sí? Pero la mayoría está de manera lineal en lo que es la gráfica. Tenemos valores, ¿sí? Positivos, negativos, todos están mostrados en esta gráfica. Ok, el histograma no está muy definido para la campana de Gauss, ¿sí? Ya que muestra un valor bastante alto al inicio, ¿sí? Y muy parejos a los demás. En el orden de observación se muestra el comportamiento, tenemos un pico de este lado, pero pues todos caen dentro de tolerancia. Ok, vamos a ver los resultados que nos arrojó de este lado. Tenemos el tipo de automóvil, extranjero, nacional, tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano. Análisis de varianza de lesiones en la cabeza. Tipo de automóvil es de .159, el valor P. Tamaño del automóvil es de .655. Ambos están por encima de lo que es el nivel de significancia, por mucho diría yo, ¿sí? Por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? La hipótesis nula en este caso sería que existe eh, una igualdad entre las medias de las lesiones de la cabeza con respecto al tipo de automóvil y lo mismo caso para el tamaño del automóvil. ¿Sí? En ambos casos no existe evidencia suficiente para determinar o para afirmar, para rechazar de que existe una igualdad. Muy bien, tenemos entonces eso como conclusión. El valor P, tanto en tipo de automóvil como en su tamaño y tipo de automóvil por el tamaño de automóvil, son mayores que el nivel de significancia que estamos manejando 0.05, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y continuamos entonces, nos vamos a ANOVA. Ahora seleccionamos lo que es gráfica de intervalo. Seleccionamos con grupos, las variables, desde la cabeza, tipo de automóvil y tamaño de automóvil como variables categóricas. Ok,
Aceptamos. Y bien, aquí tenemos el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano, y el tipo de automóvil, extranjero y nacional. Vemos que los extranjeros tienen su intervalo mucho más grandes con respecto a los nacionales, ¿sí? Su media es correspondiente a su intervalo, pero hay una diferencia considerable en lo que son los intervalos eh, de lesiones en la cabeza con con los automóviles nacionales a los automóviles extranjeros. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Hay más lesiones prácticamente que en los automóviles extranjeros que en los nacionales. Nos vamos a lo que sigue, estadística ANOVA, y nos vamos a gráficas de efectos principales. Respuesta a lesiones en la cabeza y los factores tipo y tamaño de automóvil. Muy bien, aquí tenemos la gráfica de efectos principales para lesiones en la cabeza. Estos son con respecto a sus medias. La media para lo que son el automóvil extranjero es mucho mayor a la media de los automóviles nacionales, ¿sí? En forma descendente, y es muy notorio la diferencia que existe entre sus medias. Tamaño de la de automóvil. eh, el compacto, grande y mediano. Aquí la media más pequeña es la del automóvil grande con respecto a la del compacto y a la del automóvil mediano. ¿Sí? Este viene en forma descendente, este vuelve a subir. Sin embargo, el punto más bajo es para el automóvil grande, con una media mucho más pequeña. Muy bien, nos vamos entonces a estadística, ANOVA y gráfica de interacción. Para respuesta, lesiones en la cabeza y los factores tipo y tamaño del automóvil. Acción. Mira, aquí estamos teniendo una interacción, ¿sí? En lo que es el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil, ¿sí? Vemos que en el compacto, grande y mediano viene de forma ascendente, vuelve a subir y topa con la media de lo que es el automóvil extranjero. Entonces, sí hay interacción en este ejercicio. Vamos a cambiar los, los factores. Primero el tamaño, y prácticamente tenemos eh, lo que son más interacciones, ¿sí? Entonces, respuesta del ejercicio, sí hay interacciones entre lo que es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil con respecto a las lesiones en la cabeza. Muy bien, entonces de esta forma concluí el ejercicio número 2 del tema de dos factores. Voy a continuar entonces explicando un ejercicio o un proyecto, ¿sí? Lo cual está aplicado a, a lo que es el campo laboral, y esto es en base a lo que he aprendido en esta unidad 3 de estadística, ¿sí? Entonces, continuamos con el proyecto aplicado al campo laboral. Bien, entonces ahora como parte final de lo que es este trabajo, les voy a presentar un proyecto, ¿sí? El cual tiene como título Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. ¿Sí? En esta presentación vamos a concluir con ese proyecto
en el cual estamos o estoy aplicando en las herramientas eh, que nos ha dado esta unidad con el uso de Minitab para resolver problemas dentro o fuera del campo laboral, ¿sí? Entonces, hay un objetivo. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar los conocimientos obtenidos aplicándolos a la solución de problemas y proyectos laborales. Muy bien, entonces tengo el siguiente enunciado en forma de ejercicio. Prácticamente lo adapté de modo a que fuese más visible y más entendible, pero de lo que se trata prácticamente es de, de tres constantes aquí. Son tres marcas de equipos de presión, tres marcas de manómetros, de los cuales fueron tomados diversas presiones, ¿sí? Eh, de acuerdo a algunas pruebas que se requieren hacer en el área de calidad para producción, son tomadas estas muestras de presión y bueno, yo lo adopté a tres equipos diferentes, ¿sí? Para ver si tenemos por ahí lo que es la media, alguna media que sean iguales en los tres equipos de los cuales las presiones fueron tomadas. El ejercicio dice así: presión de aire en PSI, pulgadas por libras cuadradas para pruebas de calidad. A continuación, utilizaremos las mediciones de presión de aire tomadas por el Departamento de Calidad para pruebas de materia prima. Estas mediciones están de acuerdo a las tres marcas de equipo con el cual fueron tomadas. Manejaré un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, ¿sí? Entonces vamos a ver si los datos que tomamos de estas tres muestras vienen de medias iguales. Ok, vamos a trasladar estos valores que tenemos en la tabla a lo que es Minitab y prácticamente aquí los tenemos. Ok, para ello vamos a hacer primero, nos vamos a estadística, a Nova, y vamos a hacer una prueba de varianzas iguales. ¿Sí? Vamos a comenzar con eso. Damos clic. Seleccionamos aquí los datos de respuesta, están en una columna separada por cada nivel de factor. En respuestas, los tres tipos de manómetros, ¿sí? Marcas SMC, Ashcroft y Wicca. Prácticamente no vamos a mover nada y aceptamos. Nos va a arrojar una primera gráfica, ¿sí? Que son las gráficas de las pruebas de varianza para saber si son iguales, si existe una igualdad. Tenemos intervalos bastante amplios, ¿sí? Resultados bastante amplios tanto en la marca SMC, Ashcroft, Wicca ya es un poco más pequeña, el intervalo es un poco más pequeño, pero están prácticamente ahí al mismo nivel, ¿no? Vamos a ver comparaciones múltiples. El valor P me dio 0.556 y prueba de Levene me dio 0.417. ¿Sí? Estos valores P están por encima del nivel de significancia de 0.05. ¿Sí? Por lo que entonces con estos resultados no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis nula? Nos dice que todas las varianzas son iguales. Esa es la hipótesis nula. Por ende, la hipótesis alternativa nos dice que por lo menos una varianza es diferente, ¿sí? Entonces no tenemos la evidencia para decir que las variancias no son iguales de acuerdo a los resultados obtenidos como valor P en esta gráfica. Si los mostramos acá en el análisis de varianza,
tenemos los mismos valores P, ¿sí? Que prácticamente nos dicen lo mismo, y concluimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que es posible que exista una igualdad entre las medias de las varianzas. Muy bien, continuamos entonces, nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA, y de ANOVA ahora vamos a asignar un solo factor, ¿sí? Entonces aquí vamos a determinar si las medias de dos o más grupos difieren. Tomamos entonces los datos de respuesta están en una columna en datos separados. La respuesta son los tres factores, tres tipos de marcas de equipos. En las opciones, les vamos a ver cómo están. En comparaciones, vamos a seleccionar todos los tipos de prueba que podamos tener aquí. Aceptamos, y en gráfica vamos a poner 3 en 1. Aceptamos y aceptamos. Bien, aquí tenemos la gráfica de residuos. Si vemos, estos residuos están prácticamente de forma lineal, comportándose de una manera en lo que es la gráfica. Tenemos datos dispersos positivos, negativos, prácticamente son los mismos valores, unos hacia el lado negativo, otros hacia el lado positivo. El histograma, no tenemos un histograma definido, no tenemos una campana de Gauss estructurada, son valores muy dispersos en esta ocasión. Muy bien, nos vamos a analizar esta gráfica, que es la gráfica de intervalo de manómetros. ¿Sí? Vemos que los manómetros SMC, Ashcroft y Wicca tienen un intervalo prácticamente similar, de la mismo tamaño, mismo intervalo. Tiene una declinación aquí, tomar. Sin embargo, aparentemente tienen referencias las tres medias. Probablemente sí tengan igualdad. Muy bien, tenemos esta gráfica de HSU, las cual si nos menciona que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias corresponden son significativamente diferentes. Aquí tenemos que el valor 0 pasa por los tres intervalos, manómetros S contra manómetros W, que es SMC contra Wicca. El otro son los manómetros Wicca con los manómetros Ashcroft contra Wicca y Wicca contra SMC. Y en los tres intervalos el 0 está presente, ¿sí? Entonces aquí hay igualdad entre las tres medias. Nos vamos a la gráfica de Dunet. Esta gráfica nos muestra solo dos intervalos, manómetros Ashcroft contra manómetros SMC y Wicca contra SMC. Y de igual forma el 0 está presente en estos dos intervalos, por lo que existe igualdad en estos intervalos de los factores mostrados. Tenemos la de Fisher. En la de Fisher, de la misma forma, nos menciona que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Todos los intervalos contienen 0, por lo que las medias no son diferentes, más bien son iguales, e incluso están por muy cerca del 0. Este es para 1, este es, no sé, 0.3, y esta tiene menos 0.6, ¿no? Están muy cerquitas tiene 0.2, están muy cerquitas de lo que es el valor nominal en ceros. La última gráfica es la de 2K, y de igual forma todos los intervalos contienen el valor 0, y no solo eso, sino que la media está muy cercana al valor 0. La media es coincidente o muy coincidente
en los tres intervalos de acuerdo a las comparaciones realizadas, y podemos denotar y concluir aquí que de acuerdo a las gráficas revisadas, que realmente existe relación con respecto a las medias. ¿Sí? Existe probablemente una igualdad en estas, en estas medias de los manómetros mostrados en las pruebas de calidad. Ok, analizamos un poco los números mostrados aquí en el pergamino. Realmente es lo mismo que los que tenemos en las gráficas. Sí, tenemos pruebas de variancias iguales, ¿sí? Aquí tenemos todas las variancias son iguales como hipótesis nula y por lo menos una variancia es diferente, hipótesis alterna. Ok, vemos que el nivel de confianza es del 98.3. Aquí tenemos el valor P. Bueno, este valor ya lo habíamos revisado anteriormente. Las últimas que mostramos fueron estas. En cuanto al análisis de varianza, sí, el análisis de varianza nos dio un valor P de 0.817, un valor muy grande, mayor al nivel de significancia, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la igualdad, que es la hipótesis nula. Tenemos también ¿qué tenemos más por aquí? La de Tukey. La de Tukey, tan solo con el intervalo de confianza de ir de -3 a 2, de negativo a positivo en las tres comparaciones, pasan por el 0, el valor P es mayor, y es dos maneras de identificar, ¿no? Que sí son, que sí hay igualdad, tanto como el intervalo de confianza como el valor P. ¿Sí? Y así prácticamente para la Fisher, de igual forma, el intervalo de confianza de negativo a positivo en las tres comparaciones y su valor P mayor al nivel de significancia, el cual nos dice que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Muy bien. HSU, de igual forma, tenemos los intervalos de confianza de negativo a positivo en las tres comparaciones. El valor P es mayor, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En conclusión, podemos decir que existe una igualdad, o más bien que existe igualdad entre las medias de las presiones tomadas de los diversos manómetros utilizados para las pruebas de calidad. Muy bien, entonces de esta forma concluyo lo que es mi proyecto y no queda más que agradecer el tiempo prestado. Muchas gracias.